muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Federico todos los años me invita y finalmente se dio cuando él no estaba. Sabiendo. Se fue a Praga especialmente para que despertarme la envidia. No solo la tuya. Envidia y nostalgia. El título era algo así como 1989. El año que Sinatra vence el padre. No es un título que dedica Federico enigmático a propósito y en tiempo bastante marketinero, porque mi idea es un poco relatar lo que ocurrió en el bloque, países de Europa del Este, y por qué se produjo esa implosión que a todos nos asombró en ese momento. Yo recuerdo que todavía era estudiante universitario y me impresionó lo suficiente como para dedicarme después a estudiar este fenómeno. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el único país comunista que había era la Unión Soviética. Y entonces se implanta este modelo soviético calcado a los países dentro de la órbita de Europa del Este. Ahora bien, si uno empieza a rastrear de dónde sale este modelo soviético, en realidad uno no encuentra claramente de dónde sale, porque Marx y Engels no explicaron cómo iba a ser el socialismo. Ellos hablaron de una crítica al capitalismo, pero no dijeron cómo iba a ser el socialismo, y mucho menos el comunismo, que tiene unas páginas muy graciosas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basaron Lenin y el resto de los bolcheviques para hacer el modelo socialista? Bueno, básicamente lo que tomaron fue los modelos de economías centralizadas durante la Primera Guerra Mundial, y todos los países centralizaron sus economías de guerra. Por otro lado, tomaron el modelo de la República Jacobina en Francia durante la Revolución Francesa, de ahí que incluso estuvieron cada etapa cómo fue siendo para no repetir errores, y de hecho ahí tomaron el modelo del terror. Pero no sabían muy bien cómo crear el socialismo, con lo cual fue una serie de experimentos con un altísimo costo humano, en que se hizo en la Unión Soviética, un costo de millones de muertos, que aún no se sabe cuántos han sido. Digamos, hay algunos indicios, pero los cálculos más optimistas en cuanto a la cantidad de víctimas por lo bajo llegan a 20 millones, por lo cual hay un margen entre 20 y 30 que no se sabe bien, digamos, cómo están en discusión, pero digamos está claro que hubo una gran tragedia humana en la Unión Soviética con un altísimo costo, y que ese modelo después fue implantado en Europa Oriental. Para tratar de darle un eufemismo de algún tipo de categoría, se inventó esta idea de la democracia popular. ¿Por qué? Porque se suponía que la Unión Soviética estaba en un estadio mucho más evolucionado dentro del socialismo, por lo cual los nuevos países no podían directamente llamarse socialistas. Entonces se les puso este nombre de democracia popular, república popular, todavía está Corea del Norte o China, con esas denominaciones. Ahora bien, la cuestión es que el socialismo se implanta en lugares muy distintos entre sí. Una Alemania devastada por la guerra, una Polonia absolutamente arrasada por la guerra, una Checoslovaquia que no había sufrido los embates de la guerra, digamos, casi no hubo combates en Checoslovaquia, pero es un país que se subdesarrolló, es decir, quedó estancado en los años 50, a tal punto que estaba mucho más desarrollada que la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra, Checoslovaquia era el 10º país industrial del mundo. Con lo cual es un ejemplo interesante de cómo se subdesarrolla un país. Nosotros en general creemos que la Argentina es el único caso, somos los únicos singulares al respecto, pero este es otro caso.
y cada vez con sus distintas variantes, con sus distintas historias. Digamos, el modelo checoslovaco fue interesante porque fue la única democracia en el periodo de entreguerras en la región, es decir, entre el 18 y el 38 fue una democracia que duró hasta la invasión alemana. Era el refugio de todos los exiliados de Europa del Este. ¿Y cómo pensaban entonces todas estas tradiciones históricas y culturales durante el socialismo? Bueno, en general los regímenes socialistas trataban de borrar todas estas diferencias. Trataban de borrar las diferencias lingüísticas, algo que también habían tratado de hacer los alemanes, ¿no? Trataban de barrer las costumbres religiosas, que sabemos que esto no lo lograban ni siquiera en la Unión Soviética durante 70 años, barrer el sentimiento religioso. Y así como una serie de costumbres que a nosotros nos parecen insólitas, como el hecho de pasear solo por el bosque estaba prohibido, ¿no? Porque era un individualista. Es decir, el Estado se había apropiado de todos los ámbitos de la vida personal, es decir, no solo la economía, sino la educación, la salud, el tiempo libre. Iba tomando cada uno de los aspectos y claro, la vida se había asfixiado, ¿no? Hubo un socialismo cultural, algo que en general no se tiene en cuenta, pero se supone que según el marxismo la cultura es una expresión del régimen económico, ¿no? Entonces, claro, tendría que haber surgido una cultura proletaria y esto se inventa a la fuerza y se inventa una música proletaria, un arte proletario, pintura proletaria, cine proletario, estas esculturas espantosas que tenían estas moles de cemento que habían hecho. Se prohibía la música como el jazz, el rock, por ejemplo. El jazz porque era de origen americano, con lo cual también seguían con la tradición nazi de prohibir el jazz porque era de origen negro, ¿no? Y el rock porque era decadente e imperialista. Es decir, era un tipo de sistema que intentó ser totalitario, porque ningún régimen totalitario llegó a cumplir con ese objetivo. Ninguno llegó a controlar totalmente las sociedades, pero que tuvieron aspiraciones totalitarias y que se mezclaron en toda la vida de la gente. A mí lo que me pasaba cuando vivía allá es que la gente no habla de cuestiones personales. Típica reunión de hombres, a un momento se habla de mujeres. No se habla de mujeres, no se habla de nada personal, porque es un rasgo que quedó del socialismo. Si uno habla de cuestiones personales, todos esos datos pueden ser utilizados en su contra. Exactamente, porque todos delataron a otras personas. Y esto es algo que se esperaba que todos hicieran, que delataran a otras personas. Entonces, en esta reunión íbamos a salir y todos íbamos a informar de lo que se habló, de lo que no se habló, cómo se actuó y demás, y de paso, bueno, ir agregando algo a eso, ¿no? Con lo cual, se termina generando lo que Havel llamaba el autototalitarismo. Es decir, ya llegó un momento en que no era preciso hacer juicio ni una represión activa, porque las personas se controlaban mutuamente entre sí. Con lo cual se termina cayendo el autototalitarismo. Y este autototalitarismo genera una vida muy vacía, porque es una vida en la que todos tenemos miedo mutuamente de los demás, no conocemos a quienes nos rodean, no nos queremos dar a conocer, y todo se politiza. Es decir, cualquier actividad se convierte en un fenómeno político, todo tiene que ser visto con los ojos del partido. Y Havel también daba un ejemplo cotidiano de cómo funciona el autototalitarismo. Él decía que tiene un ensayo muy interesante, se llama El poder de los sin poder.
En ese ensayo él relata algo cotidiano, que es una señora que va a comprar verduras, tomate y zanahorias a la verdulería. Cuando llega ahí, en medio de, imagínense, entre la zanahoria y las lechugas, en un cartel decía proletarios del mundo unidos.